y vamos a continuar a nuestra exposición en la carta a los Romanos. Hoy vamos a tratar los versos del 8 al 15 y como usted ve en pantalla, he titulado esta exposición El Evangelio es una fe que inspira en tiempos difíciles, y yo agregaría que también nos ayuda a vivir en los tiempos difíciles. Por favor, si usted trajo su Biblia, mírelo en su Biblia, y si no, en pantalla, mire lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, verso 8. El apóstol Pablo dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto es palabra del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, tal y como nos sentimos en este día, venimos delante del trono de la gracia. Algunos vienen, Señor, sintiendo que no hay más esperanza. Otros están atribulados, tristes, algunos enfermos, algunos pasando, Señor, por tal vez desempleo, enfermedad. Señor, tú conoces cada vida que aquí se ha hecho presente. Yo te suplico, mi Señor, que tú estés tomando control de cada vida en este lugar. Bendice la exposición de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, que Él nos consuele, nos redarguya, nos dirija hacia toda verdad. Y también bendice, Señor, a cada iglesia que se ha reunido para proclamar que Jesucristo es el Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos una vez más de toda nuestra inmundicia. Y ahora fluye en medio de tu pueblo y habla que tu pueblo oye. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar una vez más. Esta es la tercera exposición que llevamos sobre la carta a los Romanos. Y si usted quiere ver cómo enlaza este texto con las predicaciones anteriores, yo le animo a que vaya a nuestro website y ahí puede encontrar los sermones anteriores. Por cierto, estamos en vivo ahora a través de YouTube, así que todos los que nos están viendo a través de YouTube y por la plataforma de nuestra iglesia sean bendecidos de parte del Señor. Dicho esto, me gustaría empezar diciendo algo que todos conocemos. Vivimos sin lugar a duda tiempos difíciles. Muchos en nuestra congregación están enfrentando pérdidas de trabajo, problemas migratorios,
arrestos, matrimonios tensos y conflictos familiares. Hay otros que luchan con la ansiedad, el desánimo, pero en medio de todo esto hay algo que Dios quiere recordarnos, y es que en primer lugar la iglesia sigue siendo su cuerpo y el evangelio sigue siendo su poder para unirnos en medio de las dificultades y luchas que tenemos, para consolarnos y también para enviarnos y llevar consuelos a otros. En Romanos capítulo 1 del 8 al 15, estos versos nos muestran un poco el corazón del apóstol Pablo. Y Pablo abre a través de su pluma o de la pluma de Tercio, abre su corazón a una iglesia que también, al igual que nosotros, estaban viviendo mucha tensión en el mundo de Pablo. Y me fascina que al observar lo que Pablo está diciendo en estos versos, Pablo no empieza con un regaño para sus hermanos que están en aflicción. No empieza corrigiendo nada, sino que empieza agradeciendo a Dios. No empieza reprendiendo, sino que empieza animando. Y en las palabras de Pablo podemos descubrir el corazón de un pastor que ama, que ora y que sirve al evangelio de la gracia de Jesucristo. Y lo primero que Pablo hace en este verso 8 es agradecer a Dios por la fe de los creyentes que estaban en Roma y que también estaban pasando por pruebas muy difíciles, como quizás usted ahora mismo las esté pasando. Y permítame que leamos una vez más Romanos capítulo 1 verso 8. Observe una vez más lo que el texto dice. Pablo empieza de esta manera. Primeramente dice él: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, dice Pablo, se divulga por todo el mundo. Observe que Pablo no está dando gracias por los problemas o las circunstancias, sino que Pablo empieza dando gracias, agradeciendo a Dios por la fe que los creyentes mantienen en Cristo Jesús en medio de circunstancias bien difíciles, bien complejas. También en aquella época sufrían persecuciones y a muchos cristianos los llevaban a las cárceles, y muchos cristianos, estando en la prisión, morían devorados por fieras salvajes, utilizados como antorchas humanas, etcétera, etcétera. Pero Pablo no empieza dando gracias por las cosas terribles que estaban viviendo, sino por la fe que se mantiene viva, esa fe que nos ayuda a sostenernos. Pero no es porque la fe en sí tenga poder, sino es la fe en quien ponemos la fe, en este caso nuestro Señor Jesucristo, quien nos ayuda a mantenernos firmes en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier tribulación. Recordemos que la iglesia en Roma estaba formada por judíos y personas no judías, creyentes en Cristo, a los que Pablo los llama gentiles. Y estas personas, estos creyentes, vivían en una ciudad llena de idolatría, llena de injusticias, llena de presión y opresión política y persecuciones y un sinnúmero de cosas que estaban viviendo los creyentes. Pablo, cuando escribe estas palabras estando en Corintios, él sabía perfectamente que a quienes les estaba dirigiendo esta carta
estaban pasando por situaciones difíciles. Y les viene a recordar que lo único que podía mantenerlos firmes en medio de tanta angustia, en medio de tanta persecución, en medio de tanta separación familiar y en medio de tantas cosas, era que ellos como iglesia confiaran en el Dios Todopoderoso. Y es en medio de la angustia que Pablo nos exhorta a que tengamos fe, a que no desmayemos. Dios sigue estando sentado en el trono de la gloria, en el trono de la gracia, para guardarnos, para bendecirnos y para protegernos. Nosotros a diario enfrentamos desafíos. Hay incertidumbre en el ambiente, en nuestro contexto hispano. Hay miedo, y lo hemos venido repitiendo, hay miedo a salir a las calles. Incluso miedo a ir al trabajo, miedo a ir a la escuela, miedo a venir al templo. Eso está ocurriendo. Hay llanto, hay dolor, hay cuestionamiento, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que nos va a mantener firmes, aun cuando el barco parece estarse hundiendo, será nuestra confianza en Dios. Pablo parece que, a pesar de no conocer a estos hermanos personalmente, conocía que ellos caminaban por fe y no por vista. Nos asustamos por todas estas noticias que se suben en las redes sociales, y a veces llegamos a tener más pánico, descuidando que Dios es todopoderoso. Pablo sabía que ellos vivían con fe. Es decir, ellos no dependían de las circunstancias visibles, ni de las noticias, ni de los noticieros que normalmente se acostumbra a ver. Ni tampoco ellos dependían de la postura del gobierno ni de la lógica humana. Estos hermanos estaban dependiendo de la confianza en el carácter y las promesas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando no tienes trabajo, Él está ahí. Cuando tienes mucho, Él está ahí. Cuando tienes hambre, Él está ahí. Cuando estás llorando, Él está ahí. Él nunca se va, Él siempre está ahí. Lo único que necesitamos es voltearlo a ver y clamar como aquellos que estaban en aquella barca cuando dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Hoy el Señor, a través de su palabra, quiere recordarte que Él sigue estando sentado en su trono. Pablo entendía que estos hermanos caminaban por fe, y esto le movió y provocó en él un sentimiento de profunda gratitud. Y observe a quién es a quien Pablo le da gracias por la iglesia que se mantiene con fe. Le da gracias a Dios. Observe que primeramente él dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. La acción de gracias de Pablo surge de una actitud humilde que él tiene ante el Señor. Y es interesante que nosotros debemos de aprender de Pablo. Las personas normalmente, cuando algo les va mal, no saben dar gracias a Dios. Le damos gracias a Dios cuando nos aprobaron esto o aquello, pero cuando nos va mal no tenemos la capacidad para también decirle gracias. Pablo era un hombre agradecido. Para aquellos que buscan a Dios, parte de la humildad es ser agradecido. Pablo era un hombre agradecido.
De hecho, casi en la mayoría de sus cartas, él empieza dando gracias a Dios. Y creo que deberíamos de cambiar nuestro modelo mental de estarnos quejando y estar hablando más de las cosas negativas. Y empezar a darle gracias a Dios. Y empezar nuestro día dándole gracias a Dios, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. El hecho de estar vivo ya es suficiente motivo para darle gracias a Dios. Dar gracias a Él debería de ser parte de nuestra vida devocional. Deberíamos de ir incorporándolo en nuestras conversaciones con los demás. Le doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? Le doy gracias porque me despidieron del trabajo. Le doy gracias a Dios. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios se agrada cuando estás pasando una situación difícil y vienes con un corazón agradecido. Pablo dirige su agradecimiento a Dios y él lo llama mi Dios. Solo alguien que tiene a Dios como su Dios es capaz de agradecer a este Dios en los momentos más complicados, más difíciles. Pablo nos enseña que la fe es personal. La fe no es fría, no es distante. Y observe que su oración la hace por medio de Jesucristo. Y es que en ese nombre, que es sobre todo nombre, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es el nombre en el que todo ser humano puede ser salvo. Este es un nombre que denota autoridad, poder, dominio, señorío. Es llamado Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él se está refiriendo a Jesucristo mismo, nuestro Señor. Y Él centra esto en su Salvador, que es el mismo Salvador nuestro. Y lo hace porque Él entiende que Jesucristo es quien proporciona el camino para llegar a desarrollar una relación personal, hermosa, con Dios el Padre. Seguir a Cristo no se trata de religión. Se trata de tener relación con Él. Pablo la tenía y Pablo se centra en Él. Y es como que Pablo hiciera ecos de las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Pablo viene a hacer, después de centrar su oración en Cristo Jesús, Pablo viene ahora a ser más específico, más concreto. Y Pablo dice que la fe de los romanos se divulga por todo el mundo. No sé si usted lo ve ahí en el texto, pero ahí está clarito. Pablo dice: vuestra fe, la fe de ustedes, se divulga, se esparce por todo el mundo. Para mí, esto que Pablo hace es una forma de inspirarnos a nosotros los creyentes a mantenernos siempre fiel a Dios, firmes, confiando en Él. Quizás no tenemos ahora mismo todo lo que quisiéramos tener. Quizás ni tenemos nada. Quizás tenemos adversidades, sufrimiento que te están estrujando el alma. Pero hoy te animo a que no te falte la fe, a que no desmayes,
a que sigas creyendo que en medio de la adversidad, el dolor, el miedo, por favor, no dejes de confiar y sigue creyendo en este Dios que ya nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Porque mayor, dice Pablo, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sigue creyendo. Te digo esto y escucha bien: no dejes de creer, no dejes de confiar, porque cuando tú confías y sigues teniendo fe, yo creo profundamente que el cielo te está mirando. El cielo toma nota de tu crisis y de la mía. El viernes, en el tiempo de oración, hablábamos de que cuán importante es a veces cambiar nuestros modelos de oración. En vez de venir con quejas a Dios o con lamento, venir como David lo hizo en el Salmo 18, diciéndole a Dios: Dios, te amo. David le decía a Dios: te amo, y agradecía, y dice David: Dios es digno de ser alabado. Y habla de esto, pero no lo está diciendo desde una zona favorable. Lo estaba diciendo desde la persecución que él sufrió por manos de Saúl y de los otros enemigos. Él habla de que ligaduras de muerte le rodearon. Él habla de que tuvo miedo y todas estas cosas. Pero David, al igual que Pablo, no empiezan quejándose, sino que alabando a Dios, porque Dios es digno de suprema alabanza. Cuando las cosas están bien o estén mal, Dios tiene que seguir siendo alabado por sus hijos. Porque te digo esto: nuestra patria no es aquí. No haremos raíces en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra patria está en los cielos, ahí donde está el mismo Dios. Así que Pablo nos enseña que la fe, más que nuestras palabras, es un testimonio que se puede divulgar e incluso inspirar a otros a confiar en Dios. El profeta Habacuc decía en el capítulo 3, versos 17 y 18: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea nuestro Dios. Así que, mis hermanos y amigos, en los tiempos en que la economía falla, los empleos escasean y las fuerzas flaquean, nuestra fe debe de mantenerse agradecida y también viva, sabiendo, como dijo Pablo más adelante, hablando de Abraham, creyendo en esperanza contra esperanza. Donde ya no parece que hay esperanza, Pablo dice, donde ya todo parece que está perdido, hablando de Abraham, dice, él tuvo esperanza. Esperanza contra esperanza. En donde ya parece que no hay nada, ahí hay esperanza. Y es que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Bendito nuestro Señor. Ahora, Pablo continúa en los versos 9 y 10 y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En este verso 9 observamos cuál es la pasión de Pablo. La pasión de Pablo era Dios. Su pasión se centraba en Dios. ¿Cuánta pasión nos hace falta hacia Dios? Pablo dice que Dios puede dar fe. Cuando digo dar fe, Dios puede dar testimonio de la veracidad de sus afirmaciones. Pablo dice que Dios es su testigo. Me es testigo, dice en el verso 9. Y también dice que él sirve y adora a Dios al predicar el evangelio de su Hijo. Dios era testigo de que las palabras de Pablo eran reales. Y la pregunta es, ¿Dios es testigo de nuestras afirmaciones, de nuestras acciones, de que podemos caminar libremente y delante de Dios, y Dios puede atestiguar de que nuestra vida es una vida íntegra, intachable delante de Dios? O mejor no le preguntamos a Dios, porque no vaya a ser que Dios entonces nos saque nuestra verdadera naturaleza. A diferencia de nosotros, Pablo dice, Dios me es testigo, Dios sabe. Pablo está diciendo que también Dios sabe, conoce, que Él sirve, le sigue y le sirve, porque Él ha conocido a Cristo, y porque le ha conocido, predica este evangelio. Pablo pareciera estarnos enseñando que su ministerio del evangelio tiene una dimensión vertical. Él realiza un servicio de adoración a Dios. Lo hace con voluntad, lo hace contento. Pero es triste que a veces en las iglesias tenemos que andar rogando para que alguien sirva. Somos domingueros. Creemos que con el domingo ya nos ganamos el cielo, y algunos a veces ni vienen en domingo. Pablo no adoraba a Dios únicamente en domingo. La vida de Pablo era una vida de oración y de adoración. Pablo no servía a Dios a regañadientes. Y esto debería ser un recordatorio para nosotros, que lo más importante en nuestra vida es también servir a Dios. Y deberíamos de servirlo con un corazón sincero. Pablo no solo servía con sus manos, también servía con su espíritu. Su espíritu servía al Señor. Pablo nos muestra algo lindo, y es que para servir a Dios, y es la idea que yo noto acá en Pablo, es que servir al Señor no es un simple activismo. Más bien es una forma de adorarlo, como Pablo lo hacía. Pablo servía a Cristo por la convicción interna, no desde las apariencias externas. Hay hombres y mujeres que quieren posiciones de liderazgo y quieren pregonar y salir, pero es solo externo lo que hay. Dios mira el corazón. Y Pablo sigue diciendo en el verso 9: sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El viernes cada 2 viernes nos reunimos para orar. Sería lindo que la iglesia estuviera presente cada vez que se invoca a orar. Pero no muchas veces la iglesia responde, porque la carne manda. Y esa es la verdad, la carne manda. Y a muchos les cuesta venir, aunque sean 2 horas, para orar con el cuerpo de Cristo.
no está en su prioridad, no está en su modelo de adoración. El Señor nos llama a orar. Pablo no solamente predicaba, no es solamente llevar el evangelio y predicar y ganar almas para Cristo, también se trata de orar por las personas. Y cuánta falta nos hace orar los unos por los otros. Pablo dice: sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero no oramos unos por los otros. Y a veces, en vez de orar unos por los otros, lo que hacemos es chismear los unos por los otros, acusar a los unos por los otros. Y Pablo dice: no, señores, hay que orar. Y no solamente una vez, hay que orar sin cesar. Como lo dicen Tesalonicenses, orar en todo tiempo también. Si tan solo nosotros entendiéramos que la oración es el arma más poderosa que tenemos a nuestra disposición, seguramente miraríamos milagros ocurriendo, endemoniados libres, enfermos sanos, y todas estas manifestaciones que no son solamente de los hermanos pentecostales. Esto pertenece al cristianismo, pertenece a nosotros, pero no lo vamos a obtener si no oramos. Pablo dice que él ora, usa el arma más poderosa, la que él tiene a disposición: orar. Nosotros tenemos esta arma y no la sabemos usar. Muchas veces ni sabemos para qué sirve, porque oramos mal y no recibimos porque pedimos mal, también dice la Biblia. Así que, mis hermanos, yo no sé si usted me está captando lo que yo quiero decir, pero una iglesia como la nuestra no solamente se levanta por predicar el evangelio e ir a comunidades como las que ya hemos ido, sino que también se sostiene por la oración. La familia se sostiene por la oración. Los matrimonios se restauran en oración. Los hijos regresan porque los padres oran. La oración tiene poder. Así que cuando oramos los unos por los otros, el chisme pierde poder. Cuando oramos los unos por los otros, las quejas desaparecen. Cuando venimos y doblamos nuestras rodillas, ¿sabe qué? Las murmuraciones se disuelven en la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros va a llegar de murmurarle a Dios de otro? No hay duda de que la oración en el Dios vivo tiene poder. Hay personas entre nosotros que están pasando por luchas muy intensas y quizás usted y yo ni lo sabemos. Quizás hay hermanos nuestros ahora mismo sufriendo de muchas maneras, pero cuando oramos, cuando mencionamos el nombre de ese hermano que está pasando necesidad y lo hacemos ante el Padre, estamos sirviendo al igual que Pablo, sirviendo en el Espíritu, como Pablo lo decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando la iglesia ora, la iglesia crece. Escuche lo que acabo de decir. Cuando la iglesia ora, la iglesia crece. Cuando la familia ora,
la familia crece. Cuando en la compañía se ora, la compañía crece. Todos conocemos al hermano José Germán, ¿verdad? Estuvimos ahí. Pero sabe que una de las cosas que yo he descubierto, que él lleva a hombres a orar con él. Él tiene una persona que ora con él todos los lunes. Así que el favor de Dios va a estar ahí, porque lo busca, porque entiende que no es por su habilidad, por su liderazgo, es por el poder y la misericordia de Dios. Dios es maravilloso. Así que el secreto de acabar con las murmuraciones estará cuando empecemos a orar los unos por los otros. Una iglesia se divide cuando hay chisme y cuando hay murmuración, pero el chisme y la murmuración se queda en silencio cuando la iglesia empieza a orar, porque no hay cabida. Así que el secreto del servicio fiel no está en la fuerza humana, sino en un corazón que ora antes de actuar. Y seguimos en el verso 10. Pablo dice: rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo anhelaba ver a sus hermanos en Roma. Quería, se había propuesto. Hay un dicho que dice: el hombre propone, pero Dios dispone. Pablo quería verlos, se había trazado un plan, pero Pablo termina entendiendo que no depende de él ni de la voluntad de él, sino que el que él pueda ver a estos hermanos depende de la buena voluntad de Dios, la cual siempre es perfecta, es agradable y es buena. A veces no entendemos que hay cosas que no nos van a ocurrir por mucho que nos esforcemos, y simple y llanamente es porque Dios no quiere. Y cuando Dios no quiere y tú vas contrario a lo que Dios no quiere, vas a sufrir las consecuencias. Pablo continúa en los versos 11 y 12: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quiere ir a verlos, pero no para ir a imponer su autoridad. Pablo quiere ir para compartir con ellos lo que Dios le había dado. Y añade y dice: para ser mutuamente confortados. Qué humilde es Pablo. Cuánto podemos aprender de él. Él sabía que la fe no era un monólogo, sino que es una sinfonía, una armonía. Y Pablo nos enseña que Dios nunca va a llamar a superhéroes solitarios. Dios llama a cada individuo para que forme parte de un cuerpo que se llama iglesia, donde cada uno de los miembros de este cuerpo edifica al otro. Así que, mis hermanos, hay tensión, es real. Cuando hay tensión y cuando hay situaciones difíciles, hay hermanos que tienden a desenvainar la espada y le arrancan la cabeza a aquel que lo que necesita es ser levantado y restaurado. No necesita más jueces, necesita restauración. Pablo habla que necesitamos consuelo mutuo, más oración, más abrazos, pero abrazos sinceros, no como los de Judas. Necesitamos tener más empatía los unos por los otros. El escritor a los hebreos decía: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si un hermano está caído y tú lo conoces, no lo termines de rematar.
ayúdalo a levantarse. Si hay alguien que está desanimado, está cansado, anímalo. Si alguien ha tropezado, ora por él. Es así como se fortalece la fe que nos es común a todos. Dios nunca quiso que camináramos solo. Él nos dio una familia espiritual. Esa familia está al lado tuyo ahora mismo. Mírala. Míralo hacia el lado izquierdo, derecho. Míralo hacia atrás y hacia el frente. Es tu familia. Somos familia. Somos la familia de Dios. Y como en toda familia también tenemos rollos. Pero esta es la mejor familia que podemos tener. Pablo continúa en el verso 13. Casi que terminamos. Pero no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Observe esta palabra, he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo le dice: hey, hermanos, no ignoren. Muchas veces yo he querido ir, quiero verlos para tener algún fruto entre ustedes como lo he tenido entre los demás gentiles. Creo que el fruto de Pablo, el fruto que él anhelaba, no era fama ni números. Yo quiero que la iglesia crezca, hemos crecido por la misericordia de Dios, pero no es para que tengamos fama, sino para que nos volvamos más humildes. Y no se trata de que tengamos números por tener números. El número no define realmente el verdadero éxito, porque hay iglesias que son grandísimas en número, pero como entran salen. No es eso lo que buscamos aquí en Tallowood en español. Pablo anhelaba un crecimiento espiritual, quería ver vidas transformadas por el evangelio. Pero observa algo en este pasaje. Él había sido estorbado, pero aún en medio de eso, de ese estorbo, no se desanimó. El impedimento no hizo que se cancelara su llamado, solo pospuso su viaje. Dios a veces retrasa nuestros planes para madurar nuestro carácter, para enseñarnos otras cosas. Quiero decirte que los estorbos de la vida no son fracasos, son parte del proceso que Dios usa para producir frutos en nosotros. Jesús dijo: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pablo, por su parte, dijo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si hoy estás esperando una respuesta en el trabajo, en la familia, en tu estatus migratorio, no te rindas. Dios no se ha olvidado de ti. El fruto puede tardar, pero si Dios quiere, llegará muy pronto, cuando menos lo esperas. Y concluyo con el verso 14 y 15. Pablo finalmente les dice que la gracia a él lo hace deudor, no lo hace un autosuficiente. Verso 14 y 15: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no dice: yo soy superior por ser apóstol, por ser esto, por ser fariseo, no. Él dice: yo soy deudor. La gracia que te salvó a ti y que me salvó a mí, lo hace no para que seamos arrogantes,
sino para que vivamos una vida transformada en humildad. Es esta gracia que no nos permite ver como menos a los demás. Hay creyentes que ven menos a otros por la cuestión económica, por la cuestión académica, por los años que lleva o no lleva en el evangelio y todas esas cosas. Pablo no hace esto. Pablo dice: yo soy deudor. Esta gracia que nosotros recibimos vino de arriba y la utilizamos para servir a nuestro alrededor, para servir a otros. El evangelio, escuche bien esto, no solo nos hace dueño de la verdad, también nos hace mayordomos de la gracia. Y esta gracia no la podemos convertir en desgracia. Mateo escribe y dice: de gracia recibisteis, da de gracia. Por su parte, Pablo más adelante dice: no debáis a nadie sino el amar los unos a los otros. Si hay algo que debemos, debería ser el amor. No palabras de juicio, sino manos de ayuda. No críticas, sino oración. No autosuficiencia, sino dependencia del Dios que da gracia a los humildes. Cuando la gracia viene a gobernar en una iglesia, la iglesia florece. La iglesia se convierte en una iglesia sana, una iglesia agradecida, una iglesia que ora, una iglesia que sirve con sinceridad a la comunidad, una iglesia que anima mutuamente, una iglesia que da fruto en la adversidad y una iglesia que vive como deudora de la gracia que tiene que darle a los demás. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Es la iglesia que el mundo necesita ver hoy. No es una iglesia perfecta, sino una iglesia llena de la gracia de Dios. No somos una comunidad autosuficiente, sino una comunidad dependiente del Espíritu Santo. Y así como Pablo soñaba con una iglesia unida en Roma, Dios también nos está llamando a que Talugut en español debe de ser una iglesia unida, donde cada hermano sea un instrumento de esperanza al servicio del Dios vivo. Aquí no nos peleamos por qué ministerio es más fructífero o es más llamativo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una función con la cual servimos a nuestro Señor para la gloria de su nombre. Así que Dios nos está llamando y quiero decirte, ponte de pie, que sea tu fe en estos tiempos difíciles lo que se divulgue de ti. Que sea tu fe la que se dé a conocer. Dios sigue buscando hombres y mujeres, al igual que Pablo, que agradezcan en medio de la prueba, que sirvan con corazón sincero, que oren por los unos por los otros, que vean la vida no como una carga, sino como una deuda de amor y de gracia. Quizás hoy estás aquí con tu corazón cansado, sintiendo que la fe se te escapa entre los dedos. Pero creo que Dios te dice: no te rindas. No te rindas. Tu fe sigue siendo vista desde el cielo. No te rindas. Tal vez el enemigo ha intentado detenerte, como cuando Pablo fue estorbado, pero recuerda que los estorbos no son el fin, son parte del proceso por el cual Dios produce fruto. Y aun cuando no estás viendo resultados ahora mismo, Dios sí está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. Y hoy el Señor te llama a renovar tu fe, a que
entiendas que necesitas fortalecer tu vida de oración y que aprendas a amar más y a juzgar menos y a vivir consciente de que también tú eres un deudor de la gracia. Y si hoy tú reconoces que necesitas renovar tu fe, renovar tus fuerzas, quizás has estado sirviendo, pero no lo estás haciendo con la pasión de antes. Hoy Dios te vuelve a llamar. Quizás has dejado de orar como lo hacías antes, pero hoy Dios quiere invitarte nuevamente a esa comunión con Él. Así que entrega tus cargas, tus frustraciones, tus miedos y pídele al Señor que te dé una fe que se mantenga viva y que ayude a inspirar a otros, y que sea Él reinando en tu corazón y que los demás puedan ver que Cristo está en ti.